Muy buenas a todos, bienvenidos a Laino Sakhalov en este nuevo vídeo del lunes 8 de diciembre. Hoy es festivo, hoy es el día de la Constitución Española de 1978. Hoy estaréis todos disfrutando del día con vuestras familias, con vuestros amigos, con lo que sea. Hoy os traigo un vídeo, perdonad por la voz, es que creo que me voy a poner malo, ¿vale? Tengo la voz esta típica, creo que me voy a poner malo. Hoy os traigo un vídeo que me pedisteis algunos en comentarios en el vídeo que hice sobre el valero de Indra, si os lo recordáis, ¿vale? Y algunos me hablasteis, Laino, habla del WISE, habla del S-WISE, ¿vale? Del Small WISE. Habla de él, tal. Bueno, pues me he estado informando, yo ya conocía el producto porque lo vi en FameDev en 2023 y también estuvo en 2025, creo, ¿eh? O por lo menos estaba por ahí pululando en el stand de Navantia. Así que he dicho, bueno, pues vamos a analizar un poquito más en profundidad este sistema y vamos a ver qué posibilidades tiene, vamos a ver qué puede aportar, qué limitaciones tiene, en fin, un poquito lo que hice con el Valero, pero lo vamos a hacer con el WISE. Así que, como siempre, coge palomita, suscríbete si no estás, activa la campanita y vente conmigo que vamos a conocer al UUV WISE español. Comenzamos. Bueno, vamos a empezar dando un poquito de contexto, ¿vale? Vamos a empezar un poquito de contexto. Mirad, para poner un poco de contexto en el tema de este submarino autónomo, de este UUV, tenemos que indicar un poquito en qué contexto nace, ¿verdad? No el contexto en sí del submarino, sino a qué responde. Mira, el S-WISE es una respuesta que se da básicamente a una situación como tenemos actualmente en teatros de operaciones de todo el mundo, donde las amenazas asimétricas, las amenazas híbridas han proliferado. Por cierto, no sé si os he llegado a explicar en algún momento lo que es el concepto de guerra híbrida o guerra asimétrica, pero me gustaría explicaroslo porque se va a mencionar mucho a lo largo de... Desde que empezó la guerra de Ucrania hasta ahora se ha mencionado muchísimo y se seguirá mencionando. Básicamente, la guerra asimétrica o la guerra híbrida es aquella que se te hace con unos medios que no son considerados convencionales, ¿vale? Si hasta ahora la guerra se había hecho con medios convencionales como carros de combate, vehículos blindados, aviones de combate, buques de guerra, buques de alto de superficie como sumergidos, la guerra asimétrica o la guerra híbrida se lleva a cabo con otro tipo de elementos o medios que no son considerados convencionales, que van desde medios físicos, como puede ser un dron en primera persona, de bajo coste, o dispositivos explosivos improvisados que se llaman IEP, hasta injerencia en la política interna de un país, financiación de grupos disidentes, desestabilización política, todo tipo de acciones que uno puede imaginar, inmigración, por ejemplo un caso muy evidente es la guerra híbrida o asimétrica que le hace Marruecos constantemente a España, utilizando la inmigración como arma, ¿verdad? Es decir, cuando Marruecos quiere presionar a España o quiere castigar a España por algo, pues nada, abre el grifo de la inmigración y Canarias, Ceuta, Melilla, etcétera, o incluso la península se inundan de menas, porque no envían a inmigración, como podéis imaginar, no envían a sus mejores ingenieros marroquíes a España, sino que fletan barcos con, pues bueno, con gente que ellos no quieren allí, básicamente, ¿vale? Y esto esto que estoy diciendo no es una racistada, ni es por tal, es que es una realidad, ellos mismos lo reconocen, es decir, a ellos mismos dicen que si España no cede a ciertas demandas, que llenarán de inmigrantes la zona de España, ¿no? Que están más cercanas a su frontera. Puede ser, por ejemplo, Canarias, Ceuta y Melilla. Eso es una cosa que ellos mismos dicen. No estoy diciendo nada racista, es lo que ellos mismos dicen. Y evidentemente esa medida está hecha para molestar, está hecha para hacer la guerra híbrida, cuando no tendría sentido enviarte a gente que hay allí normal y civilizada, sino que te tienen que enviar pues eso, a la gente, pues los menas, ¿no? Básicamente, que no son todos así, pero la inmensísima mayoría, pues sí. Bien, pues eso es la guerra híbrida, y en ese contexto nace el S-WISE. No solamente existen, digamos, sistemas de guerra asimétrica que son así, ¿no? Baratitos y tal, como he explicado, sino que hay también sistemas más complejos que emplean la guerra asimétrica, ¿vale? Un ejemplo sería
los submarinos rusos de la clase Kilo, por ejemplo, en el Atlántico, que utilizan interferencia de señales, guerra electrónica, inteligencia de señales, etcétera, como medida de, digamos, guerra asimétrica, porque eso también es guerra asimétrica, ¿no? Al final está utilizando medios no convencionales, relativamente sencillos de operar, aunque el submarino no sea un elemento de guerra asimétrica, pero sí a lo mejor las tácticas que se emplean, ¿vale? Eso también es guerra asimétrica. También el uso de minas, por ejemplo, en zonas litorales también es un ejemplo de guerra asimétrica. Fijaros, de hecho, el 80% de los submarinos de este tipo, como el que os estoy enseñando aquí en la pantalla, como este S-Wise, los UUV, se fabrican, la inmensa mayoría de ellos, se fabrican por impresión en 3D, ¿vale? Impresión en 3D, lo que se llama fabricación aditiva. Fabricación aditiva. Esto reduce muchísimo el tiempo de producción y los costes, ¿vale? Reduce el tiempo de producción. Por ejemplo, si intentáramos hacer esto con medios convencionales, probablemente emplearíamos entre un 40 y un 50% más de tiempo y de dinero en hacerlo, ¿vale? Lo cual eso hace que sea un elemento de los que estábamos mencionando en la guerra asimétrica de bajo coste. Algo relativamente sencillo de fabricar, de adquirir, relativamente rápido de producir en masa y que puede ser utilizado, por ejemplo, en enjambre, ¿vale? Esas son las cosas que definen muy bien como cuando un sistema puede ser considerado o puede hacer un rol importante en estos escenarios híbridos o de guerra asimétrica. Esto, evidentemente, hace que bueno, pues que estemos ante un sistema de armas que probablemente tenga un potencial, como le pasa al Valero, mucho más allá de lo que ahora mismo nos estamos imaginando. Es cierto que el Valero está todavía en una fase de desarrollo inferior a esto, ¿vale? Está en una fase de desarrollo inferior a esto. Esto está mucho más maduro. De hecho, ya está probado en entorno real, por ejemplo. Aquí tenéis una foto del mismo en el mar. Pero básicamente el concepto es algo parecido, ¿no? Es conseguir desplegarse en zonas complejas o en zonas difíciles, bien sea de forma natural, como el Cantábrico con esas corrientes, o bien sean zonas calientes, como el Estrecho de Gibraltar, para realizar misiones de ese tipo, misiones de las conocidas como guerra híbrida o guerra asimétrica, o defenderte de este tipo de amenazas. Bien, vamos ahora a los orígenes de esto, vamos ahora a los orígenes del S-Wise, ¿vale? El S-Wise se inició en 2023, fue un proyecto que se inició en 2023, de hecho se presentó esta imagen, creo que de hecho se corresponde al FEIN de 2023 en el stand de Navantia. Ahí podemos ver un poco debajo del submarino las tres empresas que diseñaron inicialmente el proyecto, que son Navantia, SAES, que como sabéis es la filial de Navantia dedicada al tema de, bueno, Sociedad Anónima de Electrónica Submarina, ¿vale? Es la filial de Navantia para este tema de submarinos y de sistemas que van en submarinos. Y luego Perseo TechWorks, ¿vale? Perseo TechWorks es una empresa, o era una empresa, digo era porque ha sido absorbida. Era una empresa que era experta en sistemas embebidos, en electrónica embebida y en inteligencia artificial. Embebidos son, por ejemplo, un sistema operativo embebido es un sistema operativo que utiliza una arquitectura base y que está desarrollado sobre esa arquitectura base, pero de forma customizada, ¿vale? Para que lo entendáis. Eso sería un embebido. Fue exhibido, como digo, en Finder en 2023, como esta foto que estáis viendo aquí, y demostró inversión, o sea, ser capaz de hacer inmersiones hidrodinámicas sin lastre en aguas españolas, ¿vale? Estas son las pruebas que estáis viendo, por ejemplo, aquí. ¿Qué significa inmersión hidrodinámica sin lastre? Mirad, los UUV, a diferencia de un submarino convencional, que tiene sus sistemas de inmersión, ¿vale? Que tiene un día, si queréis, me pongo más en profundidad a explicároslo. La mayoría de drones de submarino, UUV que se llama, por sus siglas en inglés, necesitan de como un lastre, que es lo que les permite sumergirse, ¿vale? Van arrastrando como ese lastre. Este submarino, este UUV no lo necesita. Este UUV no lo necesita y puede alcanzar velocidades de hasta 5 nudos. En septiembre de 2025, Arkimea compró Perseo TechWorks, ¿vale? Perseo TechWorks. Ahí estáis viendo el logo de Arkimea. De hecho, si nos vamos, aquí en la web todavía puede verse
Por ejemplo, ahí tenemos una prueba del submarino. Mirad, me gustaría sobre todo que vierais este vídeo, el donde pone el know-how, porque creo que es muy ilustrativo acerca de cómo es el proceso de inmersión. Fijaros, ahí está emergiendo, me parece. ¿No se está emergiendo? Bueno, si no aquí, creo que también lo podemos observar, ¿vale? Creo que también lo podemos observar. Bien, como digo, en septiembre de 2025, Arkimea adquirió Perseo TechWorks e integró el S-Wise dentro de su portfolio de lo que se conocen como municiones merodeadoras, ¿vale? Eso es lo que oficialmente es esto. Es un UV, pero el objetivo de este UV es ser una munición merodeadora. Es como el Q-Slam, que todos conocéis que existe, es como el Q-Slam de submarino, ¿vale? Es como Q-Slam submarino. Si habéis visto el Q-Slam de Arkimea, pues esto es un poco el objetivo que tienen con esto, ¿vale? El objetivo que tienen con esto. Fijaros ahí como, por ejemplo, a través de su sistema de con electrónica embarcada, inteligencia artificial y demás, pues puede detectar e identificar objetivos en superficie. Ahí lo estamos viendo en acción. Bien, ¿cuál es el nivel de madurez de este producto? Si os acordáis, no sé si en qué vídeo lo hice, pero os estuve explicando la escala TRL, que se llama, en inglés Technology Readiness Level, que es el nivel de madurez tecnológica de un producto. Esto es una escala que se utiliza en el mundo, en el sector de la defensa, bueno, y en general también en el sector de, yo creo que en cualquier sector tecnológico, ¿vale? Que mide exactamente el grado de madurez de un producto. Cuando tú tienes un producto en tu roadmap y estás desarrollándolo, pues tú tienes un TRL sobre ese producto, ¿vale? Ese TRL va del 1 al 9. Bien, pues en principio, cuando fue adquirida Perseo TechWorks por Arkimea, se encontraba en un grado de desarrollo 6, de nivel 6. A partir de la entrada de Arkimea, pudo ser probado, como estáis pudiendo comprobar aquí en la página web de Perseo, pudo ser probado en entornos reales. Y eso significa que se elevó su grado de madurez a 7 y 8. Esto ha ocurrido porque ya ha sido... Mirad, ahí arriba lo podéis ver. Fijaros cómo está en superficie y cómo se puede hundir, ¿vale? Cómo se puede sumergir, sumergir. ¿Cómo se puede sumergir? Ahí lo estáis viendo, que se ha sumergido, ¿vale? Ahora os explico cómo es el sistema de inmersión. Bien, pues esto lo ha llevado ya, el hecho de estar probado en mar, en prueba ya en mar abierto, le ha llevado a tener un grado de desarrollo ya de 7 y 8. Una de las empresas que ha participado, que también participa en el proyecto, como sabéis, como he dicho, es SAES, ¿vale? SAES, que es la filial esta de electrónica de submarina para Navantia. La introducción de SAES en el proyecto ha permitido que se reduzca la firma acústica un 15%, ya que la firma acústica del submarino. Un inciso, los submarinos tienen su propio RCS, pero no es un RCS como el... Esto una vez me pasó en un vídeo que hablaba de RCS en un submarino, de hacerlo invisible, y dije radar porque me traicionó el subconsciente, pero hablaba de sonar. ¿Vale? Los submarinos son invisibles a un sonar, y eso significa RCS acústico, ¿vale? Que también se mide en decibelios, igual que el RCS de un avión de combate. Se mide también en decibelios, ¿vale? ¿Cómo consigue la firma esta baja de acústica de este RCS bajo acústico? ¿Cómo lo ha conseguido con SAES y con Navantia y demás? Pues gracias a la utilización de plásticos que se denominan acústicamente transparentes. Estos son tipos de plásticos que absorben menos de 0,1 decibelios, es decir que por metro cuadrado, ¿vale? Es decir que, o sea que cuando el ruido, ¿vale? Que puedan emitir los motores no es, o sea, amortigua mucho el sonido que puede hacer el submarino al desplazarse. Obviamente en un rango de frecuencia detectable por los sonares, ¿no? Hablamos de unos 10 kHz aproximadamente. Esto no lo digo yo, esto ha sido corroborado en pruebas que se han hecho. El S-Wise, de hecho, es más sigiloso que algunos competidores suyos directos, como por ejemplo puede ser el Remus 600 de Estados Unidos. Bien, pues en el mes de noviembre de 2025, tanto Arkimea como Navantia firmaron un acuerdo para integrar esto
esta plataforma en este sistema, perdón, de armas en plataformas navales, ¿vale? En plataformas navales. O sea, que a partir de ahora, nuestros submarinos y nuestros buques de guerra pueden llevar integrados estos sistemas UUV como este S-Wise, ¿vale? Lo pueden llevar integrado para utilizarlo en las diversas funciones que ahora veremos que puede tener, ¿no? Vamos a ver las funciones que puede tener un poco más adelante. Vamos de momento en la siguiente sección a hablar de sus características técnicas. Vamos a conocer un poquito mejor a este compañero de aquí. El S-Wise, como he dicho, es un UUV híbrido, ¿vale? Ese, por cierto, la palabra S viene de small, porque es pequeñito, ¿vale? Mide como 2 metros de eslora, aproximadamente, es pequeñito. Bien, es un UUV híbrido, es decir, es capaz de ir tanto en la superficie, como si fuera un buque, como submarino, desplazándose, como digo, con una eslora de 2 metros y un desplazamiento en aire de 80 kilogramos. Fijaros, cuando hablamos de buques grandes, hablamos de 10.000 toneladas de desplazamiento, 40.000 toneladas de desplazamiento. Bueno, pues esto desplaza 80 kilos, ¿vale? Para que lo entendáis. Más del 80% de este UUV está fabricado, como he mencionado antes, con plásticos acústicamente transparentes, como por ejemplo el policarbonato reforzado, que minimiza muchísimo esa firma acústica que os mencionaba. Esa firma acústica que os mencionaba. Por ejemplo, reduce creo que en torno a entre 10 y 15 decibelios si lo compara con materiales como el aluminio, ¿vale? El sistema de propulsión es un sistema eléctrico distribuido, tiene al menos 4 vectores de empuje, de 1 a 2 kilovatios de potencia. Es capaz de alcanzar aproximadamente 8 nudos de velocidad, siempre que haga avance longitudinal. 8 nudos de velocidad. ¿Y cómo se sumerge? Esta es la parte más chula, ¿vale? ¿Cómo se sumerge? Ahí lo estáis viendo. Pues mirad, aquí es donde aparece la novedad de este UUV que otros sistemas similares no tienen. El sistema de inmersión utiliza alas hidrodinámicas cortas, ¿vale? Aquí no las podéis ver, pero aquí más arriba en este vídeo quizás podáis verlas. Fijaros eso rojo que sobresale en la proa del UUV, ¿vale? Eso rojo que sobresale y que lo estáis viendo son unas aletas que se despliegan, una aleta, eso se conoce como ala hidrodinámica. Son alas hidrodinámicas cortas que se despliegan con un coeficiente de sustentación negativo, entre menos 0,05 a 3,5 nudos, ¿vale? Esto hace que al desplegarlo provoca, genera una carga hidrodinámica negativa, ¿vale? Esa es básicamente la principal diferencia que podemos encontrar con otros UUV, ¿vale? O sea, en modo normal va por superficie y cuando despliega estas aletas que las puede desplegar, se hunde. O se sumerge, perdón. Se hunde no, se sumerge. Perdón que a veces me traiciona el subconsciente con el uso de las palabras. Se sumerge, ¿vale? Claro, esto elimina la necesidad de utilizar bombas de lastre, como he mencionado antes que algunos UUV utilizan sistemas de lastre. ¿Cuál es la profundidad operativa? Evidentemente no lo sabemos exactamente, pero por pruebas que ha hecho el SAES, parece que puede estar en torno a los 100-200 metros, pero no lo sabemos, Tiene un diseño que ahorra, por su forma en la que está construido, ahorra en torno a un 30% de consumo de energía, ¿vale? Si lo comparas con los UUV que tienen que tener la bomba de lastre. O sea, que el uso de estas aletas le permite también ahorrar energía y por tanto le da mucho más tiempo de vida, mucha más duración operativa, mucho más tiempo de funcionamiento. Claro, esto le permite extender muchísimo su autonomía. Y por cierto, ahí creo que lo estáis viendo en el vídeo, creo que lo estáis viendo operando en un río, me parece. Eso creo que es el Ebro, porque de hecho lo han probado en el delta del Ebro, también para ver cómo es su capacidad de operar en entornos de alta turbidez, ¿vale? En entornos de alta turbidez lo han probado. Bueno, pues todas estas pruebas que os estoy mencionando, de esas capacidades de inmersión, esa capacidad ha sido probado en tanques hidrodinámicos y son cosas que son públicas, las podéis acceder en cualquier caso a esas pruebas y verlas cómo han sido o cómo se han conducido, ¿vale? ¿Cuál es la autonomía? Esto tiene una autonomía de funcionamiento, este UV, de aproximadamente 24 horas.
24 horas y con un rango de alcance de 85 millas náuticas. 85 millas náuticas a 2,75 nudos en superficie, 80 millas náuticas si va a 3 nudos en sumergido. Si aumenta la velocidad a 5,2 nudos, su alcance se reduce hasta los 30 millas, hasta las 30 millas náuticas. Tiene una batería de ion litio de 10 a 15 kilovatios por hora, ¿vale? De capacidad, con una densidad energética de 250 vatios por hora por kilogramo. Sistema de navegación inercial fusionado con un DVL, o sea, DVL son las siglas en inglés de log de velocidad Doppler, y un sistema de GPS, un sistema de GNSS, de señal GNSS, o sea, que tiene un sistema básicamente que recibe señal mientras tiene esa señal del satélite GNSS, y luego en caso de que se encuentre una situación de denegación de GNSS, porque está en un entorno contestado, donde hay jamming y demás, pues navegaría con el sistema inercial. Carga útil que puede llevar. Puede llevar hasta 40 kilogramos de carga, tanto internos como externos, sacrificando evidentemente un 50% del desplazamiento. Esto le hace ser pues un 10% más capaz en este aspecto que muchos UUV convencionales. Tiene varios sensores funcionando, por ejemplo, tiene un sonar de vista frontal, obviamente en la popa, esa en la proa. Tiene un sonar de un rango de 200 a 500 kHz, o sea, de rango de 200 a 500 kHz a un rango de 50 metros. Tiene, por supuesto, sensor electro-óptico e infrarrojo para alcanzar hasta 10-20 metros de visibilidad y un módulo para cabeza de guerra. Es decir, que puede llevar una cabeza de guerra, una cabeza explosiva de entre 20 y 30 kilos. O neutralizadores, puede llevar también contramedidas de minas, ¿vale? Contramedidas de minas. Una cosa que es interesante es que el ordenador de a bordo de este UUV, el Perseo Ora, utiliza gráficas, tarjetas gráficas como las que utilizan en los ordenadores gaming, ¿vale? ¿Y para qué utilizan estas tarjetas gráficas tan caras y tan costosas dentro del ordenador de a bordo de este bicho? Pues básicamente es para conseguir redes neuronales convolucionales, ¿vale? Redes neuronales convolucionales. Es decir, que tiene inteligencia artificial a bordo y le permite esa inteligencia artificial un reconocimiento automático de objetivos. O sea, es totalmente autónomo. Es capaz de conducirse por sí solo y reconocer automáticamente objetivos. Puede procesar de entre 1 y 2 gigas por hora de datos a través de lo que recoge por su sonar o por sus sensores electro-ópticos e infrarrojos. Recoge esos datos localmente y los puede procesar a esa velocidad, lo que reduce muchísimo la latencia en misiones de comando y control. De hecho, la latencia es menos de un segundo, lo que significa que es bastante superior a otros sistemas remotos, que tienen hasta una latencia de hasta 10 segundos. ¿Cuáles son las capacidades operativas? ¿Para qué capacidad tiene? Como tiene esa inteligencia artificial para misiones autónomas con una precisión superior al 90%, en modo munición merodeadora puede hacer patrullaje circular hasta la adquisición de un objetivo. Es decir, lo puedes tener patrullando una zona o un área hasta que identifica un objetivo y se lanza a atacarlo, con una cabeza de guerra, por ejemplo, ¿vale? Puede ser utilizado en ese aspecto como si fuera un torpedo inteligente. Sus roles primarios, para lo que está pensado inicialmente, según lo que se ha dicho sobre él, tanto Navantia como SAES como Arquimea, es básicamente misiones ISR. Misiones ISR. Tiene una resolución de sonar de entre 0,5 y 1 metro, lo que le permite misiones de inteligencia, reconocimiento, exploración y vigilancia, ¿vale? Básicamente para un mapeo batimétrico, una medición de profundidad, pues ya que tiene una precisión de hasta 0,1 metros. Y luego además el otro rol principal que tiene es rol de dron suicida, UUV suicida o munición merodeadora para ataques suicidas. Eso es básicamente las dos misiones que tiene. Inteligencia y reconocimiento, ISR, y munición merodeadora. En pruebas que se hicieron, algunas pruebas que se hicieron en ejercicios de la OTAN, el S-WISE, este cacharro, demostró cosas que eran muy interesantes. Por ejemplo, una tasa de error del 15% en situaciones de alta turbidez, es decir, en agua muy turbia, muy turbia.
O sea, superior a... Hay una medida para el tema de la turbidez del agua, hay una medida, una unidad de medida de esto, no es ninguna broma, que se llama NTU, unidades nefelométricas de turbidez, así se dice, ¿vale? Unidades nefelométricas de turbidez. En este caso era superior a 5 NTU el grado de turbidez en el que se encontraba operando. Y la tasa de error fue del 15%, lo cual es bastante baja. Además, tiene un sistema evidentemente muy avanzado de computación, ya lo hemos visto, con inteligencia artificial y con una alta carga de capacidad de procesamiento, lo que le permite ahorrar mucha energía. Esa energía que puede ahorrar por tener sistemas tan modernos y tan digamos, optimizados, le permite tener ciertas capacidades de guerra electrónica, submarina, permitiendo, por ejemplo, jamming acústico entre 10 y 100 kHz sin llegar a agotar sus baterías de forma prematura. ¿Qué usos les podemos dar? ¿Qué uso le podemos dar en la Armada Española? ¿Qué podemos hacer con esto? Mirad, yo adquiriría entre 50 y 100 unidades, de este bicho y lo integraría principalmente en el sistema de combate naval, en el SCN. Este sistema de combate naval, a través de esta nube de combate que está planeando Navantia, yo integraría estas unidades en cada uno de los buques de nuestra armada que puedan tener capacidad para aportar este tipo de sistemas, y lo utilizaría primero como un dron colaborativo. Es decir, como un Loyal Wingman en el aire, como vimos el Valero, pero yo lo utilizaría como dron colaborativo, por ejemplo, para el S-80. Se puede desplegar desde tubos de 533 milímetros, lo que le va a permitir extender las capacidades ISR del submarino en 80 millas náuticas extra sin necesidad de exponer el propio submarino. Es decir, imaginemos que tenemos que explorar una zona, no queremos exponer o posiblemente revelar la posición del submarino, podemos lanzar uno de estos sistemas autónomos que tiene esa capacidad de 80 millas náuticas para exploración sin necesidad de mover el submarino de su posición, lo cual es muy interesante, creo yo. No expone y mantiene la discreción del submarino. Otro segundo uso que se le puede dar es como torpedo inteligente, como un torpedo inteligente antisuperficie, básicamente. Después, con su capacidad de llevar una cabeza de guerra de hasta 20 kilos para perforación de casco, puede ser lanzado, por ejemplo, desde una fragata F-100, por poner un ejemplo, y claro, con la inteligencia artificial que lleva a bordo y los sistemas que lleva de identificación autónoma de objetivos, reduce muchísimo lo que se llama ciclo OODA, ¿vale? El ciclo OODA es el ciclo de observar, orientar, decidir, actuar, ¿vale? Es decir, el ciclo que entre que observa un objetivo, orienta el torpedo, en este caso, el vector, decide, orienta la dirección y decide lanzarlo y actúa, y lo lanza, ¿vale? Ese ciclo OODA, que se denomina, se reduce a menos de 5 minutos con un sistema como esto, ¿vale? Otra cosa también, como contramedida de minas. Se puede utilizar, por ejemplo, imaginemos que tenemos el litoral de una costa completamente plagado de minas, lo podemos utilizar como contramedida para minas en litorales. Tiene una capacidad de operación de 24 horas, podemos limpiar zonas de 10 por 10 millas náuticas en el estrecho, operando en turno rotatorio durante 24 horas. Pues sería eso una cosa que permitiría mucho limpieza de minas en zonas de este tipo, en zonas muy saturadas. Otra opción sería centinela submarino. Podría estar haciendo rotaciones de vigilancia 24/7 para identificar objetivos mayores. Por ejemplo, si un submarino ruso Kilo se está paseando... A ver, esto es la misión que tendría que hacer nuestro S-80, pero claro, si tenemos 3 o 4, pues a lo mejor no es... O sea, estamos más limitados. En cambio, si estamos operando con submarinos de este tipo, por ejemplo, pueden ser lanzados incluso desde un BAM, pues tienen un alto grado de discreción y pueden estar patrullando 24/7, sobre todo si hay un número importante, un volumen importante, para cubrir una amplia distancia o una gran cantidad de zona acuática para exploración y vigilancia, lo cual nos permite reforzar muchísimo la capacidad de detección. Otra capacidad que tiene es guerra electrónica submarina. Como hemos dicho antes, se puede hacer para hacer jammer o para spoofing a los sonar enemigos,
a los sonars enemigos para confundirles, lo cual nos permite a nosotros mantener nuestra discreción con otro tipo de buques incluso con los submarinos S-80. Y luego también para liberar boyas, para redes temporales, en operaciones anfibias, despliegue de sensores. Eso es otra de las cosas que se puede utilizar. También para operaciones híbridas no letales. Por ejemplo, para inspeccionar cables submarinos. Si os acordáis, hace no tanto hemos visto noticias de cómo algunos buques rusos bueno, pues básicamente han navegado cortando cables submarinos y demás para sabotear y realizar guerra híbrida. Bueno, pues esto puede vigilar estos cables submarinos para comprobar que están todos en correcto funcionamiento y que no han sido saboteados. Es otra de las funciones que puede hacer, que sería una función no letal de guerra híbrida y de guerra asimétrica. Yo, ya para concluir, ¿cómo veo yo este sistema? Mira, para mí un sistema como esto se parece mucho al Valero. No llega a ser, para mí no es tan potente como el Valero, no tiene las mismas capacidades que el Valero, esa es la realidad. Pero sí que lo podemos considerar un multiplicador de fuerza del mar, ¿vale? Un multiplicador de fuerza, sobre todo, que aumenta muchísimo nuestra efectividad en guerra, en ASW, en guerra antisubmarina, ¿vale? Aumenta muchísimo nuestras capacidades en ese aspecto y también contra amenazas híbridas, por ejemplo, contra minas, en un 25% en su capacidad de detección, por su capacidad de detección y de contramedida. Tiene para mí el hecho de que, para mí lo principal que le veo yo a esto es, por un lado, esa capacidad de identificación autónoma de objetivos. Esa capacidad está operando 24 horas, me parece que es brutal, ¿vale? ¿Problema que yo le veo? Bueno, es vulnerable, por ejemplo, a corriente, es muy pequeño, cualquier corriente y tal le puede perjudicar en cuanto a su capacidad y reducirle su rango en torno a un 20%. Podría añadírsele, yo le añadiría, si fuese posible, un sistema de recarga mediante maremotriz, ¿vale? Un pequeño sistema que aproveche las corrientes marinas para generar electricidad a bordo, para que genere, eso muy poco, 100, 200 vatios, pero a lo mejor nos permite extender su capacidad de hasta 48 horas y darle 24 horas extra a este sistema, lo cual sería bastante interesante. Claro, este sistema catapulta a España como líder, sin duda, dentro de la OTAN y de la Unión Europea, como líder en sistemas de autónomos submarinos, en drones UUV, en drones submarinos, lo cual fortalece mucho su disuasión tanto en el estrecho de Gibraltar como en el Atlántico, la parte del Atlántico que nosotros gestionamos. Por ese tipo de misiones también puede ser utilizado, por ejemplo, para tema de amenazas terroristas, amenazas convencionales me refiero criminales normales, es decir, como por ejemplo tráfico de personas, con el tema de la inmigración, utilizando la inmigración como arma, tráfico de drogas. Para todo ese tipo de misiones también puede ser utilizado, ¿no? Tenéis que tener en cuenta que la inmigración se utiliza mucho como arma asimétrica contra nosotros. Entonces, un sistema que pueda, digamos, anular esa posibilidad, pues siempre es bienvenido, ¿no? Siempre creo yo que es positivo. Pero bueno, turno para vosotros. ¿Qué os parece este S-Wise de Arquimea, Navantia y SAES? ¿Os ha gustado tanto como el Valero o no es tan impresionante como el Valero? Sed sincero. Sed sincero. Es que el Valero es muy impresionante, ¿verdad? Es que el Valero es muy impresionante. Pero bueno, dejadme vuestra opinión en comentarios. Suscribiros si no lo estáis, activad la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo a las 8. Chao, gente, que disfrutéis.